partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, sí señores, sí, definitivamente uno no puede irse de viaje. 2 veces que me voy en los últimos meses, 2 veces que se ha liado la mundial en el mundo de los videojuegos. Aquí, en este vídeo, voy a tratar de comprimir la información de lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas de la mejor manera posible, como hago siempre, al lío. Para empezar, un pequeño plato, un pequeño entrante que es una aclaración sobre la edición que estáis viendo en pantalla referente a Baldur's Gate 3, el videojuego de Larian. Esta edición, aunque se llama Deluxe Edition, os voy avisando que en primer lugar solo está disponible a través de la web de Larian, no se vende a través de externos. Esto lo ha comunicado también la propia Larian. Segundo, importante, este videojuego, esta edición concretamente, va a tener muchas tiradas. No es una edición limitada. Aunque tenga muchas chuches, es tan bonito como lo estáis viendo. Es el videojuego base que te vale pues 80 pavos. Ok, como todos los videojuegos actuales de novedad. La cuestión es que Larian nos emplaza a que no compremos a especuladores porque van a seguir teniendo muchas tandas y muchas ediciones sin perder ninguna clase de contenido. Esta gente, desde luego, son unos auténticos benditos que no nos merecemos en este mundillo tan maravilloso de los videojuegos. Pero bueno, vamos con más. Pero ahora vamos con el plato fuerte del vídeo. No os voy a hacer perder demasiado el tiempo. Caso de Sony PlayStation. Caso que nos lleva a Reino Unido, en una demanda colectiva de la que hablábamos el pasado año 2022, concretamente durante el mes de agosto. Una demanda colectiva que tiene lugar, ojito con esto, en Reino Unido. En esta demanda se acusaba a Sony PlayStation de prácticas de monopolio, sobre todo relacionada con las stores digitales, donde videojuegos, sean o no propios de Sony PlayStation, aunque sean third parties, no los puedes comprar de manera digital fuera de su propia plataforma, con lo cual ellos siempre se van a llevar un porcentaje bastante suculento. Eso es una, vamos a decir, decisión muy anticonsumidor. No das ninguna clase de opción a comprar esos videojuegos de manera externa, no al menos permitido por la propia Sony. La cuestión es esa, que esta demanda parecía que estaba en una especie de limbo, Sony quería anularla por completo y sin embargo no ha sido así. La demanda ha sido aceptada, parece que vamos derechos a juicio, al menos según nos redacta el medio Video Games Chronicle. Parece que Sony se enfrenta a una posible multa de 5.000 millones de libras. Estamos hablando pues de unos 6.270 millones de dólares, al menos según la información que está pasando. Una auténtica burrada, un auténtico pastizal que Sony posiblemente tenga que pagar pues a este colectivo que al fin y al cabo está representando a los consumidores, a los usuarios, y ya veremos en qué acaba todo esto. Pero la situación, la verdad que es bastante crítica, porque esto de las demandas por los precios, stores de PlayStation no vienen de hace un par de años. Esto viene ya desde hace mucho tiempo, porque al fin y al cabo Sony está aprovechando su posición dominante en el mercado para perjudicar al propio consumidor. Pero bueno, esto seguramente a más de uno de estos habituales no le interesa demasiado, pero quizá lo que vamos a comentar a continuación es más grave. Porque, ojo, lo que vamos a comentar a continuación viene precisamente del juicio Epic Games contra Google. Y sí, va enlazado con esto que estoy comentando. Me explico. Resulta que en ese juicio ha salido pues una serie de declaraciones y documentos que, bueno, pues nos dicen un poco qué es lo que se ha declarado por ambas partes. Y hay un punto en el que habla Tim Sweeney de Epic y nos habla de los contratos que había con Sony y PlayStation, y agarraros por favor a donde podáis. Resulta, según Tim Sweeney, en juicio bajo juramento, que tienen un contrato muy especial con Sony y PlayStation, que ya sabéis que tienen ciertas alianzas, ¿no? Resulta que a los clientes no se les puede aplicar ninguna clase de oferta en plataformas que no sean PlayStation, en el sentido de que si PlayStation tiene un precio, tú en otra plataforma no puedes comprar ese videojuego, yo que sé, Alan Wake 2, porque tiene distribución con Epic y toda la movida, no puede estar más barato que en PlayStation. Si PlayStation se emperra que el precio es ese, en las otras plataformas ni se te ocurra poner un descuento, sencillamente por un contrato que tienen entre ambas compañías. ¿Qué os parece? Pero la situación va todavía un poquito más lejos, porque según el propio Tim Sweeney,
de Epic, resulta que parece ser que Sony PlayStation también tiene un contrato que dice, cuidado, no le pases ninguna clase de oferta ahorro a los clientes. Yo cuando he leído esto, de verdad os lo digo, que he revisado 1000 veces la información, he revisado 1000 veces la documentación esa que está saliendo y demás, y es que no daba crédito. Pensaba que de alguna manera lo había interpretado mal, pero no. Epic Games, entre otras cosas, si no pone los videojuegos más baratos en otras partes y demás, es por un contrato que tiene firmado con Sony PlayStation, no para beneficiar a sus usuarios, sino para perjudicar al resto. Yo, de verdad os lo digo, he visto prácticas anticompetitivas de todas las clases, pero por una parte, lo de las stores, que eso es básicamente un monopolio. Y ahora esto, que también es una práctica digna de los monopolios, yo de verdad que queréis que os diga, no sé pensar absolutamente nada bien de esto que se está fraguando. Y esto viene desde hace ya mucho tiempo, esto no es especialmente nuevo, ya hemos visto los contratos que se firman, son contratos que no tienen como destino otorgar ninguna clase de beneficio a sus compradores, no, sino de perjudicar al resto. De tú, por aquí no vas a pasar, tú no puedes entrar en el servicio de suscripción de una plataforma rival, etcétera, etcétera. Y por favor, a todos aquellos que me vienen con ese mantra de pero es que eso es bueno para la empresa, eso es una estrategia de marketing, es normal, no sé qué, no sé cuánto, que sea normal no significa que sea bueno. Esa es la primera cuestión. La segunda, señor, usted es un consumidor, usted no es parte de esa empresa. No se convierta en un hereda empresa, por favor. De usted Sony lo único que quiere es su pasta. Y del resto de consumidores, de los que no están dentro de la propia Sony PlayStation, lo que no quieren es que tengan beneficios, porque entonces a lo mejor la gente deja de comprar en PlayStation los videojuegos. Caso de un servidor que aquí está presente, que se compren los exclusivos y punto pelota, ninguna third party. Esa es la cuestión. Y eso es precisamente por lo cual hace esta clase de contratos, para que las third parties en su consola, un sistema que ellos mismos han cerrado, su propia store, no te salgas de ahí para comprar. Y bueno, menos mal que se han abierto un poco al mundo del PC, porque si no, apaga y vámonos. La dependencia completa y absoluta, el convertirse en Apple, pero en el mal sentido. En cuanto a prácticas y demás, es un absoluto desastre. Yo de verdad que queréis que os diga, cuando señalan ustedes monopolios, creo que están mirando desde hace bastante tiempo a la empresa equivocada. Y estos son datos, no es opinión. Y señores, no se vayan porque lo que vamos a comentar a continuación también tiene bastante miga. Caso Cyberpunk 2077, videojuego que ya sabéis se lanza a finales de 2020 y que ahora va a recibir una nueva edición en formato físico para las consolas de nueva generación, Xbox Series X, también PlayStation 5 y también una edición para PC. Aunque bueno, está un poquito más entre comillas en cuanto a lo que es el tema de formato físico. La cuestión, en primer lugar, esta edición saldrá el próximo 5 de diciembre. El próximo 5 de diciembre tendréis una nueva edición disponible en vuestras tiendas. Una edición que en este caso pues te engloba el videojuego con todas las actualizaciones, todas y cada una, sin falta. La versión 2.0 del videojuego con todas las correcciones, mejoras que hemos tenido a lo largo de 3 años. No está nada mal. Pero aparte también te incluye el DLC de Phantom Liberty, la expansión que salió durante el pasado mes de septiembre. Así que ni tan mal en este caso, solo que aquí hay un pequeño asterisco. Y es que es un caso bastante curioso el de este lanzamiento, porque en PlayStation 5 no se incluye el mencionado contenido de Phantom Liberty, lo que es la expansión, dentro del propio disco. No voy a hacer mención al caso del PC porque al fin y al cabo las ediciones físicas de PC lo que te traen es un código para que lo descargues en la plataforma correspondiente, punto. Pero en Xbox sí que te viene incluido dentro del propio disco. Tú cuando compras el disco de Xbox Series X, ahí tienes el DLC y todo el resto del contenido dentro del disco. No tienes que hacer descargas digitales, adicionales, codiguitos ni cosas por el estilo. Y esto, como digo, llama bastante la atención porque la fama en cuanto al formato físico suele ir en otros derroteros, suele ir en otras direcciones y esto pues ha levantado un poquito las alertas. Pero voy avisando, no es el único caso en el que sucede esto. En el de Mortal Kombat 11, si no recuerdo mal, teníamos la edición de PlayStation 5 donde cierto contenido era mediante código, lo tenías que descargar. Y creo que en el caso de Xbox sí que tenías todo el contenido dentro de lo que es la Ultimate Edition, que viene todo incluido en los respectivos discos. Esto sucede en el caso de un exclusivo de PlayStation pero que no es propietario de su marca, como Final Fantasy VII Remake, cuya edición Intergrade
El DLC creo que también se te incluye de manera completamente digital. Tienes que introducir el código de turno, descargarlo y punto pelota. No te termina de aportar ese atractivo que tienen esta clase de ediciones, que oye, pues está muy bien para la gente que dice, hostias, tengo un disco de 2020 que a día de hoy no representa la calidad del videojuego, porque si tú pones lo que hay en ese disco te vas a encontrar con lo que era Cyberpunk en aquel momento, pero aquí ya se te engloban todas las descargas que tendrías que hacer para que el videojuego estuviese corregido. Y para los que compramos formato físico, pues oye, esto sí tiene bastante atractivo. Si a mí me dicen que este es el mismo disco, pues no me vale la pena. Pero eso es lo curioso, que solamente va a fallar esto en el caso de PlayStation 5, hablando, repito, del mundo de las videoconsolas. En Xbox Series X sí que vais a tener la edición completa. Y esto pues lo hemos sabido gracias a, precisamente, uno de los desarrolladores de CD Projekt, ¿ok? Que lo ha aclarado en redes sociales porque hubo bastante confusión. Yo mismamente tuve que reeditar el tweet como 3 o 4 veces, borrarlo, volver a subirlo, porque era un completo desastre informativo. Pero es que a través del propio render se podía comprobar la información que luego fue aclarada nuevamente. Luego John Linerman de Digital Foundry se puso en contacto con ellos y bueno, aclaró un poco la situación de que resulta que Sony tiene unos requisitos muy específicos para los videojuegos third parties cuando quieren incluir contenido DLC. Es decir, que esto en resumidas cuentas es por una política de la propia Sony, donde si tú quieres crear un contenido extra tienes que mandar otra edición a la compañía japonesa. No sé, un auténtico lío que ha resultado pues en todo esto, la verdad. Y ahora vamos a pasar a hablar de grandes éxitos, empezando por el videojuego que estáis viendo en pantalla, Halo Infinite, que sí, en su quinta temporada ha ido arrasando, a la comunidad le ha gustado muchísimo e incluso ha alcanzado sus mayores picos históricos. No está nada mal para un videojuego que según algunos estaba muerto, pero parece más bien todo lo contrario. De hecho, hemos tenido un informe bastante curioso gracias al amigo Timur, donde a través de varios perfiles de LinkedIn de 343 Industries se ha podido comprobar, en primer lugar, que Halo ya ha llegado a 30 millones de usuarios únicos. Halo Infinite ha pasado los 30 millones de usuarios. No está nada mal, ¿verdad? El caso es que la propia 343 en estos documentos, básicamente sus perfiles de trabajo, nos comentan que están trabajando en un nuevo proyecto no anunciado. Bien podría ser un nuevo Halo o bien podría ser nuevo contenido. No está del todo claro. Ok, lo digo a modo de advertencia, pero oye, parece que el videojuego arrasa. Pero si hablamos de grandes éxitos, tenemos que por supuesto comentar algo acerca de Call of Duty Modern Warfare 3. Un videojuego que es el último título de Activision que nos ha arrojado las cifras que os dejo en pantalla. Nos dicen en primer lugar que ha sido el Call of Duty de la franquicia, ojito con esto de lo que es Modern Warfare 2019, 2022, ya sabéis, lo que es Modern Warfare, que más horas por jugador ha aglutinado. Obviamente en su contexto, obviamente Modern Warfare 2 o 2019 tienen más horas globales porque ha pasado mucho más tiempo, pero que el jugador de Call of Duty se queda más horas en este videojuego de los que en su día se quedaban con el Modern Warfare 2019 y Modern Warfare del pasado año 2020. No está nada mal porque son básicamente los dos títulos más exitosos que ha tenido la saga en muchísimo tiempo, ¿no? Lo mismo pasa con el modo zombie, y es que resulta que es el que más participación ha tenido de todos. Y por último, resulta que la campaña de este videojuego también ha sido la más jugada de estas últimas. Bueno, obviamente todo lo de la campaña viene precisamente por toda la polémica que se ha montado, la famosa campaña de las 4 horas. Resulta que eso ha hecho que la gente juegue más. Resulta que eso ha hecho que mucha gente que no compraba Call of Duty por la campaña se haya puesto a jugar a la campaña y le haya echado bastante más tiempo. Bueno, en fin. En resumidas cuentas, que se ha hecho el ridículo. O sea, a este Call of Duty, como a otros títulos anteriores de la saga, se le podía meter manos por muchos lados para criticarlo, pero han conseguido que la campaña de este Call of Duty haya sido la más jugada. O sea, yo de verdad... Lo de la prensa de videojuegos, para que solo hagan algunos mirar, y es que están intentando destruir al monstruo que ellos mismos crearon. A Call of Duty no le vais a parar ahora. Call of Duty puede hacerlo todo lo mal que quieran, que van a seguir vendiendo una barbaridad. Es lo que se ha sembrado durante toda una generación. Ahora que no está con su compañía favorita, señores y amigos, no intenten destruirlo porque sencillamente no van a poder. En fin, a otra cosa. Seguimos hablando de grandes éxitos y vamos a hacerlo con el videojuego que estáis viendo en pantalla, Robocop Rogue City, un título que yo personalmente he disfrutado bastante, siempre y cuando sepáis que va a ser un videojuego pues un tanto menor en cuanto a presupuestos y demás, pero que sin embargo me resultó bastante más que divertido.
Pues este videojuego ha recibido ni más ni menos que con los brazos abiertos a 435.000 jugadores, casi medio millón de usuarios en apenas un par de semanitas que lleva el título disponible. Estamos hablando de que ha tenido pues 2,7 millones de sesiones de juego activas, una auténtica barbaridad. Y bueno, pues al fin y al cabo lo que viene a decir es que les ha ido muy bien. El videojuego con mejor lanzamiento que ha tenido Nacon hasta la fecha, superando los números de otros anteriormente lanzados que seguramente ya conocéis. Y yo la verdad que me alegro mucho por este videojuego, que repito, está muy bien, mejor de lo que os podéis esperar, sobre todo si sois fan de Robocop, aunque por lo que digo es un juego de bajo presupuesto. Y otro videojuego que también ha sido un completo y absoluto éxito, destruido por la prensa, ha sido el que estáis viendo en pantalla, Atomic Heart, videojuego que se lanzó ya por el mes de febrero y que ya sabéis que tiene en marcha una segunda parte, aunque antes de todo eso, como nos vinieron avisando, iba a haber mucho contenido mediante diferentes DLCs y el siguiente llega pronto. El segundo DLC del Atomic Heart es anunciado oficialmente como Limbo Ecosystem, un DLC que en este caso nos traslada un poco a las pesadillas, a un ambiente un poquito más onírico, que seguramente si habéis jugado el videojuego sepáis un poco de qué va el asunto, o al menos así nos lo han vendido mediante un tráiler. La cuestión es que este sería el segundo de los 3 DLCs que hay previstos, es decir, Atomic Heart todavía tiene alguna cosita más por el camino, pero este segundo nos dicen que llegará este invierno. Ojito, invierno no necesariamente tiene que ser diciembre, sino que puede ser enero, febrero o incluso el mes de marzo. Así que lo dicho, un poquito de paciencia que llega. Y para cerrar quiero comentaros que un videojuego que fue todo lo contrario, un absoluto fracaso, Immortals of Aveum, está muy cerca de llegar a Game Pass y a PlayStation Plus. Videojuego ya sabéis distribuido por Electronic Arts. A Game Pass iba a llegar en su nivel Ultimate porque como lo distribuye Electronic Arts pues ahí acaba llegando absolutamente todo. La cuestión es que quieren que esto suceda antes y que no esté limitado a Game Pass Ultimate, sino que también llegue al Game Pass básico y, como digo, a PlayStation Plus. Una vez más, los servicios de suscripción al rescate, para que luego se les demonice diciendo no, es que si entra en un servicio pierde valor, lo importante es venderlo, no sé qué, no sé cuánto, ya. 80 euros ha sido un completo fracaso el videojuego. Bueno, el estudio se podía haber ido a la más absoluta mierda y así está pasando de hecho en cuanto a despidos. Y ahora servicios para remontar el vuelo. No está nada mal la industria dándose cuenta. Caja de comentarios para lo que serían vuestras opiniones al respecto, link en la descripción en Eva y Amazon y por supuesto como siempre os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.